Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La cantidad de descargas eléctricas que existen en nuestros cerebros a velocidades absolutamente inimaginables nos proporciona la vía para controlar los pensamientos y las guías para realizar nuestras actividades, pero no utilizamos gran parte de todo ello. Apenas usamos un 5% de la capacidad de nuestro cerebro, y además es que no es lógico esto a nivel geométrico y antropomórfico. No, nuestro nivel de evolución con respecto a todas las demás especies es ilógico. Esto, por supuesto, que os estoy diciendo, claro, pues daría lugar a dos conclusiones matemáticas. Y las dos no son muy bonitas, la verdad, porque no tienen una condición natural, ya que la física cuántica, las ecuaciones no lineales y los atrayentes de todos los cuerpos de las matemáticas del cosmos, pues deberían tender a ser eficientes, mientras que las nuestras se encuentran, pues vamos a decirlo así, en un modo de pausa, en un botón de pausa. Nuestra evolución no avanza. ¿Y por qué? No se conoce esto a nivel científico. Ahí está el famoso eslabón perdido. Lo que sí que ocurre es que sí hay personas especiales que son como capaces de ver otros planos de conciencia, el pasado del pasado, el paso del presente y el tema de los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Ven el mundo de otra manera, no están enfermos, son distintos energéticamente, diferentes en sus cerebros, que son aparentemente básicos, pero que podrían entender y usar sus condiciones como la telepatía para miles de millones de aplicaciones, tanto informáticas como humanas directamente. Y claro, eso incluye la guerra. Esa telepatía incluso podría mejorarse para inculcar pues sentimientos y emociones en otros que que no son como ellos, ¿no? Hacerles un poco más empáticos. Incluso pues transmitir órdenes a supercomputadoras, superordenadores. Y aquí llegamos a la gran pregunta, ¿pero por qué tienen telepatía algunos seres humanos sí y otros no? No tiene sentido. Y ya en un grado más sofisticado de esta movida, de esta pregunta, pues ¿por qué de repente estas condiciones estallan incluso a diferentes edades cuando antes pues no tenían esa telepatía? El tiempo del universo se rompe solamente con ellos cuando están en el momento indicado, en el lugar indicado. Bien, para que me entendáis un poquito, ¿no? Pues el cerebro puede estar contenido, retenido, diseñado en nuestra especie, en su desarrollo, tanto como si hubiese sido una creación de laboratorio por extraordinarias inteligencias ajenas a la Tierra, como el famoso monolito de 2001, ¿no? Como si fuera una simulación. No somos como deberíamos ser. Y nuestra evolución no tiene una dirección real. ¿A qué me refiero? Pues para explicarme un poquito mejor, solo podemos jugar al Tetris en nuestra Game Boy neuronal, de nuestros lóbulos cerebrales, a pesar
de que el Tetris sí existe en la PlayStation 5, ¿no? Y no podemos pasar de jugar al Tetris de la Game Boy a la PlayStation 5. Estamos como amarrados, ¿no? En nuestro nivel evolutivo. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Bueno, la telepatía forma parte de todo esto. Llegados a este punto, pues también podríamos pensar en que estamos en una realidad que nos creemos que sí que lo es, pero no lo es. Sería una simulación matemática como lo que aparece en Black Mirror, ¿no? En donde no nos estamos dando cuenta de nada, ¿no? Y no nos daríamos cuenta que estaríamos viviendo en, pues, como si fuésemos Super Mario, ¿no? Y habría alguien que nos estaría vigilando. Muy bien. Y entonces, claro, se estarían realizando experimentos con esos personajes de videojuego, pues para ver cómo reaccionan con esa condición de telepatía, ¿no? Básicamente una simulación que enciende la telepatía cuando quiere en las personas para sus propios planes. Estaríamos como en un videojuego, eso sí, diseñado con la capacidad de soñar y de sentir amor u odio, y por ello, pues recopilar datos sin parar por y para esa inteligencia artificial. Y esa telepatía, pues sería perfecta para entender cómo va esta simulación, este entorno simulado. El experimento sería absolutamente increíble para quien quisiera evaluar, pues por ejemplo, lo que decía el dolor o el amor. Muy bien. Pero más allá de esta idea de la simulación, que es absolutamente asombrosa, pues lo cierto es que se han hecho pruebas para saber, pues, hasta dónde podemos llegar a nivel telepático, ¿no? Y de hecho, claro, esto con usos militares. Y esto pasó en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no pudieron avanzar mucho ya que no tenían el nivel de computación matemático y el conocimiento de que sí existen fallos en el universo, algo que sí que tenemos ahora mismo nosotros. Tenemos una informática impresionante, cuántica, ¿no? Y más conocimiento del universo, ¿no? Pero ellos en el año 1964 no pudieron avanzar, ¿no? Y llegaron, eso sí, a la conclusión de que tenía que haber una ecuación detrás de la telepatía, ¿no? Y bueno, pues eso tendría que estar en un individuo partiendo de que pues él pues la podría desarrollar durante toda su vida y no haberla pues directamente utilizado, ¿no? O bueno, una persona que sí que podría utilizar esa telepatía y tener éxito durante toda su vida. Lo llamaríamos suerte. Y claro, esto es muy curioso porque esto es muy interesante en una guerra. Saber cómo va a hacer las cosas nuestro contrincante, capturar a alguien y que te dé información absolutamente mental, la real, sabiendo si está mintiendo o no, fuera de la famosa máquina de la verdad, ¿no? Y aquí entra un increíble informe desclasificado de la CIA
como decía, en el año 1964, en donde se evaluó el esfuerzo de la Unión Soviética en aquellos momentos para encontrar, pues, lo que era esas matemáticas, ¿no? Y se fijaron en la percepción extrasensorial, ¿no? Pero aún así eso daría para otro programa, ¿no? Y es de todo sabido que a lo largo de nuestra historia pues han aparecido muchos seres humanos que pues parecía que veían el futuro. Nostradamus, Baba Vanga, el famoso manuscrito Voynich, ¿no? Más gente, de hecho, ¿no? Y a ellos pues sí que se les podría identificar como personas sensibles, suficientemente telepáticos como para saber cómo es el futuro y más allá incluso qué hay detrás de la muerte. En aquel informe, bueno, pues se habla de un investigador de la Universidad de Leningrado llamado D.E. Kerikov, en donde se exponen los avances de la Universidad de Kiev al respecto de grabar la actividad cerebral de un pianista para tratar de reproducirla en el brazo de una persona que no tenía ningún tipo de condición de formación musical y así ver si era posible que imitara unos pues unas notas musicales, ¿no? Unas canciones, ¿no? Una interpretación perfecta de una canción. Y así, bueno, pues lo intentaron hacer, ¿no? Moviendo sus dedos, ¿no? Como si tuviera esos conocimientos. Hicieron experimentos y experimentos y experimentos, ¿no? Pero no consiguieron llegar a un nivel de matemática suficiente, lo suficientemente alto como para saber cómo podría funcionar la telepatía, porque no sabían si la persona tenía condiciones específicas como para tener telepatía o no. Aunque sí que hubo éxitos inesperados, pero bueno, no fue concluyente al 100% el experimento. No tenían ordenadores para computaciones más altas, ¿no? Y como, claro, para medir los resultados. Y aquí, claro, viene el colmo de los colmos de los colmos, ¿no? Porque, claro, hoy, mezclando la física que sí que hay conocida con la, eh, con la química cuántica y la tecnología cuántica de algunos países, básicamente China, pues sí que sería posible saber si alguien tiene telepatía o no y saber si alguien se lo puede pasar a otro o no. Y entonces, claro, ¿cómo escoger a un individuo así que tenga telepatía de entre 7.000 millones de personas? Es posible que China sí que haya conseguido, pues, elegir a este que sí y a otro que no. Eso sí, necesitaría China un comparador con una potencia casi inimaginable, pero para China esa tecnología cuántica, bueno, es que ya la tiene, ¿no? Y es esa informática la que mueve el mundo a día de hoy en lo que son los servidores, por ejemplo, de todo Internet, de todo el mundo y por supuesto también de su carrera espacial. Entonces, ¿querría hacerlo? Por supuesto, lo ha hecho ya, pues es más que posible y desde luego si lo ha hecho ya, nunca se lo diría a nadie. Resumiendo, llegados a este punto, pues es lógico pensar que el espacio y el tiempo, yo mismo he publicado un libro sobre esto, pues se rompe. Bien, también existe en el cerebro una capacidad para algunas personas que sí que podrían desarrollar pues percepciones extrasensoriales en donde está la telepatía,
En el año 64 no se podía hacer, pero a nivel militar esto es pues realmente impresionante, ¿no? Y claro, para el espionaje, pues bueno, pues os podéis imaginar también, ¿no? Y entonces llegamos a este punto de todo, ¿no? Y la tecnología de ordenadores cuánticos, en donde entra la química del átomo, ¿no? Pues sí sería capaz de realizar trillones y trillones de operaciones por milisegundo eh, para localizar a una persona que tuviese telepatía y que fuese capaz de mandar una orden a un ordenador o a otra persona que también tuviese telepatía o que no, ¿no? Y de hecho, sí se podría saber quién podría incluso ejercerla, ¿no? Porque podría elegir bueno, saberlo, pero forzarle a hacerlo. Ahí está el tema, ¿no? Solo China, con su informática, con su velocidad del átomo ya hallada, llegaría a saber hacerlo. Claro, si esta investigación pues quieren hacerla con unos niveles diplomáticos o no, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí, esto siempre sería un paso evolutivo para el ser humano, para toda la humanidad, pero sorprendentemente la investigación rusa no siguió que se sepa. Vaya. Eso sí, el informe quedó como clasificado. La excusa fue que no suponía riesgos para la seguridad nacional. La suya, la rusa, por supuesto. Evidentemente, es la manera de expresar a nivel militar y de cualquier tipo de público, ¿no? Que es una investigación de alto rango, pero que ya lo hemos cerrado, ¿no? Aunque sigamos. Ahí está, ¿no? Y ya por tanto, ¿hay personas especiales capaces de ver el futuro por utilizar más su cerebro? Con esa telepatía que les permite ver incluso el futuro de entre todos los universos paralelos que existen? Sí. ¿Por qué? Hoy podría discernirse con ecuaciones, una sola de hecho, ¿no? Si nos queremos hacer una idea, pues el E igual a mc al cuadrado de Einstein sí podría utilizarse con otra ecuación de la telepatía. Bien, ¿no? Hoy sí que se podría saber, en el 64 no. Y aquí viene lo mejor, esas personas especiales quizá no sepan que lo son, pero lo son. Y a veces esa capacidad explota. A mí me explotó con lo que me pasó, ¿no? Y a ellos sí que podría explotarles, ¿no? Podrían desarrollarla o no. Muy bien. En todo caso, creo que todos nosotros, pues, tenemos un familiar, ¿no? Como especial, raro, difuso, ¿no? Una brujilla que siente más las cosas que otras, ¿no? En mi familia, desde luego, pues yo sí que la tengo. Y con todo, el porcentaje de población a nivel estadístico y aritmético hoy sería increíble que hubiese personas que tuviesen telepatía, que no la desarrollaran o que sí que la desarrollaran, ¿no? Llamarlo suerte o como queráis, ¿no? O que, bueno, esto en ámbitos militares pues se esté utilizando de forma secreta, ¿no? Si se pudiera hacer un análisis uniéndonos todos para mandar un mensaje positivo a la humanidad para que no hubiese guerras, ese realmente sería el auténtico paso evolutivo
para todos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Y no olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita de suscripción, darle like si el vídeo te ha gustado y recuerda que puedes dejarnos un comentario con tus preguntas, cuestiones o cualquier duda. Gracias.